Buenas tardes a todos, espero que estén todos bien. Pueden, por favor, escribir en el chat si me escuchan bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio que nos da Cadiem a través de Academy. Mi nombre es Inés Anabria. Para los que no me conocen, soy asesora de inversiones de Cadiem. Tengo ya 7 años de trayectoria en el mercado de valores y soy economista por la Universidad Católica del Paraguay. Entonces, la idea con este espacio hoy es hablar un poquito acerca de los fondos mutuos, ver cómo funcionan, en qué consiste, cuál es el papel que tiene esta herramienta en el mercado de valores. Y la idea es mostrarles una presentación. Si ustedes tienen dudas o consultas, ya nos pueden ir escribiendo en el chat haciendo las preguntas. Y luego al final de la presentación vamos a abrir un espacio respondiendo estas preguntas, si les parece. Entonces, bueno, sin más preámbulos, creo que escuchan todo bien. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a iniciar con la siguiente pregunta. ¿Qué es un fondo mutuo? En palabras fáciles, un fondo mutuo es una herramienta de inversión colectiva. Básicamente permite aportes de personas físicas y también empresas, y todos esos aportes se junta y se invierte en distintos instrumentos financieros en distintas empresas. De esta manera, ese dinero genera una rentabilidad y esa rentabilidad, esa ganancia, luego se distribuye entre todos los que participan dentro del fondo mutuo. Entonces, esto nos lleva a la idea de cómo nacieron los fondos mutuos. Básicamente nacieron para dar acceso a inversiones que normalmente estaban reservadas para grandes capitales o personas que tenían anteriormente alto poder adquisitivo. Entonces la idea fue crear fondos mutuos y de esta manera permitir inversiones con menor capital. A través de esto también reducir riesgos mediante la diversificación del dinero y obviamente entregar la gestión de administración del dinero a un profesional. El origen de los fondos mutuos, en cuanto a los primeros precedentes, surgieron en Países Bajos, en Países Bajos alrededor de 1774, pero la forma moderna y más formalizada de los fondos mutuos realmente nació en Estados Unidos en la década de 1920. Y algo que a mí me encanta resaltar es que el mercado moderno de Paraguay comenzó en el año 2014 con el lanzamiento del Fondo Mutuo Disponible Guaraníes por parte de Cadiem. Este fondo realmente marcó el inicio de una nueva era del país, ya que hubo algunos intentos interrumpidos por crisis financiera en el año 90 y en el año 2008. Algunos quizás recordarán, pero realmente el Fondo Mutuo Disponible en guaraníes durante sus 3 primeros años fue el único fondo mutuo del país y como tuvo bastante éxito, otras administradoras, incluso las entidades bancarias empezaron a crear sus administradoras de fondos y comenzaron a ingresar al mercado. Tal es así que la evolución del mercado en Paraguay es impresionante, o sea, realmente cada vez se sigue expandiendo más. A la fecha existen más de 10 administradoras de fondos y más de 20 fondos mutuos activos acá en Paraguay. Y al cierre del año 2024, el patrimonio total de los fondos mutuos en Paraguay alcanzó 1.200, casi 1.300 millones de dólares realmente. Y a agosto del 2025 se estima un patrimonio total cercano a 1.500 millones de dólares. O sea, ya pasamos incluso el patrimonio administrado durante el periodo 2024. Así que realmente, como les dije, es impresionante la expansión y hay que aprovechar las bondades de esta herramienta que le voy a ir mostrando ahora justamente. Entonces, cuando hablamos del funcionamiento de los fondos mutuos, para entender mejor el funcionamiento, me quiero enfocar hoy en 4 puntos principales. En primer lugar, la transparencia. Luego tenemos las políticas y vamos a hablar también un poco acerca de las cuotas partes y el interés compuesto. Entonces, cuando hablamos de transparencia,
hay que resaltar que la transparencia es una de las principales características que se les exige a las administradoras de fondos. ¿Y qué incluye esta transparencia? Básicamente, todas las administradoras deben elaborar una política, un reglamento de inversión de cada fondo mutuo. Y en Paraguay, los fondos mutuos están regulados y supervisados por la Superintendencia de Valores a través del Banco Central del Paraguay, bajo la Ley 5452/15 y 811/96. Además de eso, obviamente que hablando de transparencia, hay que tener en cuenta que toda la información de los fondos mutuos es pública. Tanto inversores, así como personas que todavía no son inversionistas, pueden verificar información acerca de estas herramientas a través de unos boletines de información periódica. Todas las administradoras, mejor dicho, tienen que mostrar un boletín con información periódica acerca de esta herramienta, donde ahí muestran las carteras de inversión, la cantidad de dinero que administran, dónde invierten, cómo les fue en los últimos periodos, los años de trayectoria. También se puede ver ahí la cantidad de partícipes, cuántas personas y cuántas empresas invierten en esos fondos mutuos. Y tocando un poquito el tema de las políticas, para entender mejor de qué se tratan las políticas y los reglamentos, básicamente todos los fondos mutuos tienen que tener una política de inversión que define las reglas y los lineamientos de cómo se va a administrar el dinero en ese fondo mutuo. Entonces, en las políticas del fondo, mejor dicho, suelen incluir el objetivo de inversión que va a tener ese fondo mutuo, si va a ser un fondo conservador con riesgo bajo, si va a ser un fondo moderado con riesgo medio o si va a ser un fondo con riesgo un poco más agresivo. Además de eso, también definen el horizonte de inversión, si va a ser un fondo con horizonte de corto plazo o también hay otros que tienen mediano o largo plazo. Luego también tienen el detalle de los tipos de activos que va a invertir este fondo mutuo. Puede ser solamente renta fija, títulos como bonos, CDA, o si también puede invertir en títulos de renta variable como acciones. Hay fondos que pueden invertir solamente en títulos de renta fija, otros que solo invierten en títulos de renta variable y hay otros que hacen incluso un mix entre ambos. Después también hablan acerca de la liquidez, que define en cuánto tiempo el inversionista puede retirar el dinero de ese fondo. Y por último, también se tiene que tener en cuenta cuáles van a ser los costos por administración o si va a haber incluso algún costo por retirar antes de cierto periodo de tiempo el dinero de ese fondo. Y no sé si alguna vez escucharon hablar acerca de las cuotas partes, pero básicamente cuando invertimos en un fondo mutuo estamos comprando cuotas porque todo el dinero administrado por un fondo mutuo es representado por cuotas partes. Entonces, el valor de esta cuota es la que sube o baja diariamente según el desempeño que tenga este fondo. Y acá les muestro un ejemplo para que se entienda mejor. Por ejemplo, si yo hago una inversión de 10 millones de guaraníes en un fondo mutuo y el valor de la cuota actual de ese fondo es de 100.000 guaraníes, quiere decir que voy a obtener como inversionista 100 cuotas de ese fondo. Y si el valor de la cuota de ese fondo sube a 120.000 guaraníes, quiere decir que ahora mis 100 cuotas ya valen 12 millones de guaraníes. Y esta valorización diaria de las cuotas conlleva a que los fondos mutuos tengan un cálculo de interés compuesto. Entonces, este cálculo de interés compuesto se da cuando las ganancias diarias del fondo, cuando esa valorización diaria que yo recibo, se reinvierten y generan nuevos intereses sobre estas ganancias. Entonces, con el tiempo, esto acelera el crecimiento de la inversión y mi dinero va creciendo como una bola de nieve en el tiempo, ¿verdad? Y cuando hablamos de todo tipo de inversión, siempre hablamos de que hay que tener en cuenta tres ejes. En primer lugar está la diversificación, después tenemos la liquidez y luego tenemos la rentabilidad.
Y hoy quiero hablarles acerca de estos beneficios que vamos a, o sea, de qué beneficios vamos a encontrar con los fondos mutuos en estos tres ejes. Entonces, si hablamos de diversificación, en términos más fáciles, la diversificación significa no poner todos los huevos bajo una misma canasta. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con un fondo mutuo? Que un fondo mutuo invierte en muchos instrumentos y en muchas empresas a la vez, lo que hace que mi riesgo se distribuya y se minimice. Y acá les muestro un ejemplo. Teniendo en cuenta que las administradoras deben presentar un boletín con información periódica de estas herramientas, en este boletín, como les mencioné hace un rato, pueden encontrar la composición de la cartera de inversiones del fondo mutuo, en qué empresas invierte un fondo mutuo, cuál es la calificación de riesgo de esas empresas y qué participación tienen dentro de cada empresa. Entonces, si volvemos a un ejemplo de 10 millones de guaraníes, si yo invierto 10 millones de guaraníes en este fondo con esta cartera, quiere decir que de mis 10 millones, 850.000 van a estar invertidos en Telecel, otros 830.000 en Buenobank, otros 800.000 en Electrobank y así sucesivamente. Entonces, de esta manera yo ya puedo ver cuál sería la distribución que tendría mi dinero al realizar una inversión en un fondo mutuo. Y luego el siguiente beneficio que tenemos en cuanto a los fondos mutuos es la liquidez, porque acá en los fondos mutuos no hay ningún plazo. O sea, no es necesario firmar un contrato por un año, por 2 años, por 3 años, sino que cada uno, o sea, los fondos permiten retirar su dinero de forma parcial o total en cualquier momento cuando el inversionista necesite. Y los retiros dentro de los fondos mutuos son más conocidos como rescates. Sí tenemos que tener en cuenta el plazo de pagos de los rescates de cada fondo mutuo. Eso puede variar dependiendo de cada fondo mutuo. Y también hay veces que te piden, o sea, hay un plazo mínimo de inversión o si no puede que cobre algún costo por retirar antes de ese periodo. Y luego tenemos la rentabilidad, que es lo que más nos gusta escuchar, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ganar por esta inversión? ¿O cuál va a ser el rendimiento de esta inversión? Y hay que tener en cuenta que en los fondos mutuos depende del tipo de estrategia o del tipo de fondo mutuo en el cual yo estoy invirtiendo. Entonces, hay tres tipos de riesgo. En primer lugar está el riesgo conservador, donde ahí podemos encontrar una rentabilidad de 3 a 5% anual. Luego tenemos riesgo moderado, un riesgo medio donde se puede encontrar un rendimiento de 5 a 9% anual. Y luego tenemos el riesgo más alto, más agresivo, donde se puede encontrar una rentabilidad hasta 15% o más incluso. Pero algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que la rentabilidad de los fondos mutuos no está garantizada. Esto puede variar, no es una rentabilidad fija, puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado. Sí, hay varios fondos mutuos que a través de su administradora se ponen un rendimiento objetivo. Entonces, es importante investigar sobre estos rendimientos objetivos y a través de los informes de estos fondos mutuos ver cómo les fue en los últimos periodos para ver si fueron cumpliendo con este rendimiento objetivo, ¿verdad? Entonces, ya que hablamos de cómo decidir en qué herramientas invertir o en qué fondos mutuos invertir, a la hora de recabar información para comparar entre varios fondos mutuos. Acá les traigo una comparación em, entre lo que serían los fondos mutuos y otras herramientas para ver qué beneficios podemos encontrar con los fondos mutuos comparando con otras herramientas. Entonces, como estuvimos viendo, hablando de los fondos mutuos, pueden tener un riesgo bajo a medio de acuerdo al tipo de estrategia que tengan. También ofrecen una diversificación automática. Yo como inversionista no tengo que tener mucho conocimiento, ya que mi dinero, la inversión de mi dinero está administrado por profesionales. Y luego tenemos ya los depósitos a plazo, los CDAs, por ejemplo, que tienen riesgo bajo porque ofrecen una garantía a través del Banco Central. La diversificación se puede tener con este tipo de herramientas si es que invertimos en varios bancos a la vez y el nivel de conocimiento necesario también es muy bajo. Cuando hablamos de bonos, acá ya estamos hablando de riesgo medio a alto de acuerdo
a la calificación de riesgo que tenga la empresa en la cual invierto. La diversificación puedo tener así como no puedo tener dependiendo de si invierto en bonos de varias empresas o no. Y el nivel de conocimiento que debe tener un inversionista ya debe ser medio. Y cuando hablamos de acciones, estamos hablando ya de riesgo alto. La diversificación de vuelta ya depende de si estamos invirtiendo en varias empresas o no. Y el nivel de conocimiento ya debe ser alto para decidir en qué empresa invertir. Pero es muy importante tener en cuenta en cuanto a bonos y acciones. Es un poco más difícil diversificar porque también muchas veces tienen mínimos de inversión. En cambio, los fondos mutuos, por ejemplo, tienen montos bastante bajos de inversión, incluso se puede invertir desde 300.000 guaraníes. Entonces, teniendo en cuenta estos beneficios, vamos a resaltar acá algunas ventajas que tenemos con los fondos mutuos. Como ya les había mencionado, aunque no hay rentabilidad garantizada, la gestión profesional mejora las posibilidades de obtener buenos resultados a largo plazo. Para personas físicas, los fondos mutuos son útiles tanto para ahorrar a largo plazo, a corto plazo y también desde poco capital, como les comenté, ya se puede aprovechar el interés compuesto. Y para empresas, también las empresas utilizan bastante estas herramientas ya que permite optimizar el dinero ocioso, el dinero del capital operativo y diversificar sin comprometer operaciones de la empresa, ¿verdad? Entonces, son varias las ventajas que tenemos de invertir en un fondo mutuo y em, también siempre hablamos de que para decidir en qué invertir es muy importante tener en cuenta nuestro objetivo de inversión, nuestra meta personal. Entonces, de acuerdo a ese objetivo, a esa meta, nos proyectamos, ¿verdad? Y este tipo de proyecciones de inversión se puede realizar a través de más conocidos como simuladores de inversión que siempre encontramos por las páginas, por internet, ¿verdad? Ahora, ¿es importante esta proyección de inversión? Obviamente que sí, porque esto nos ayuda a planificar mejor nuestros objetivos, nuestras metas, que pueden ser, por ejemplo, comprar una casa, la jubilación, la educación de nuestros hijos. También permite ver cómo va a impactar el interés compuesto a nuestras ganancias y también nos va a facilitar elegir, ¿verdad? Decidir en qué invertir, decidir en qué fondo invertir o en qué tipo de instrumentos invertir. Pero sí tenemos que tener en cuenta ciertos factores que afectan a esa proyección de inversión, como por ejemplo la rentabilidad esperada. La rentabilidad basada en el rendimiento histórico de los fondos o estimaciones del mercado no es una garantía, pero nos permite tener una idea para realizar nuestra proyección. También hay que tener en cuenta el horizonte temporal de inversión, o sea, cuánto más tiempo invertamos, mayor va a ser el efecto del interés compuesto y mayor va a ser el crecimiento de nuestras inversiones. Y los aportes adicionales también son muy importantes. Empezar a tener el hábito de la inversión. Entonces, si hacemos aportes mensuales o trimestrales, el crecimiento de nuestra inversión va a ser aún mayor. Y luego, como un ejemplo de proyección, les quiero mostrar este simulador que pueden encontrar en nuestra página web. Es de un fondo mutuo que le llamamos nosotros Crecimiento, es un fondo mutuo administrado por Cadiem y este simulador tiene en cuenta una inversión de 50 millones de guaraníes. Entonces acá abajo podemos ver cómo evolucionaría una inversión de 50 millones teniendo en cuenta estos rendimientos objetivos. La idea de este fondo es que el capital se pueda duplicar entre el año 7 y 8. Entonces, al final del primer año tendríamos en nuestra cuenta 54 millones, por ejemplo, como podemos ver acá en este simulador. Al segundo año, 59 millones, al tercer año, 64, y así sucesivamente. Va aumentando hasta que, como se puede ver, la idea es que entre el año 7 y 8 se duplique ese capital. Entonces, haciendo un resumen, la proyección es una estimación, pero no nos garantiza el rendimiento de la inversión. Así que los mercados pueden variar, pero una inversión disciplinada y constante es lo que realmente nos ofrece los mejores resultados en nuestras inversiones. Y
Hay ciertos factores entonces que tenemos que tener en cuenta para decidir en qué invertir y uno de ellos, como siempre hablamos, incluso en nuestro último seminario, fue acerca del perfil del inversionista. De esto representa qué nivel de riesgo estoy dispuesto a soportar yo como inversionista de acuerdo al momento de mi vida en el cual me encuentro. Entonces, para saber en qué perfil de inversión tengo yo, que puede ser perfil conservador, tolera riesgo bajo, el perfil conservador, el perfil moderado, tolera riesgo medio, y el perfil ya agresivo, tolera riesgo alto. Hay un test que pueden hacer, acá les pongo el QR para que puedan acceder al test, completar, entonces esto le va a ayudar también a tener un horizonte ya de inversión. Y también les dejo el QR de los simuladores de inversión que están en nuestra página para que puedan hacer ahí algunas proyecciones. Y estos son los fondos mutuos que son administrados en Gadiem. Tenemos cuatro tipos de fondos mutuos, tres en guaraníes y uno en dólares. Entonces pueden visitar también nuestra página web y acceder a información de todas estas herramientas y otras, así como también si quieren si quieren, si tienen consultas o dudas con respecto a estas herramientas, pueden escribir a nuestra página web. Así que bueno, muchas gracias por participar de este espacio. Ahora, como les prometí, voy a ir respondiendo dudas y consultas que tuvieron durante la presentación. A ver, no. Sí, esta charla está grabada, fue grabada y se va a subir en nuestra página web, en la página web de Cadiem, en la sección Academy. Ahí pueden encontrar este seminario y otros em, que fueron realizados en nuestra página web. A ver, ¿cuál es el costo de entrada y salida? Depende de cada fondo mutuo. Como les comenté, tenemos en Cadiem tres tipos de fondos en guaraníes, uno en dólares, entonces depende de cada uno. La mayoría de los fondos no tiene costo por ingreso, dependiendo del horizonte de inversión, puede ser que los plazos de retiros se alarguen o que tengan algún costo también. El nivel de riesgo del ejemplo del simulador que les mostré es un riesgo moderado, conservador, con tendencia a moderado. Voy a poner los QRs en breve de vuelta. En cuanto al fondo mutuo disponible en guaraníes, ese fondo tiene un objetivo de inversión a corto plazo para tener a la vista el dinero. Y el fondo crecimiento tiene ya un horizonte de inversión a mediano o largo plazo. Entonces, el fondo mutuo disponible, para que sepan, tiene un rendimiento objetivo anual de 5,5% y pudiendo aumentar a través de premios por volumen que tengan en la cuenta. Y en el fondo crecimiento tenemos un rendimiento de 8,5% anual, pudiendo aumentar a medida que se cumplan más años en la cuenta. Sí. Ok. Daniel, en cuanto a tu consulta, las políticas de inversión tienen que definir también un porcentaje máximo para inversiones en un solo grupo empresarial. Así que es importante tener en cuenta esto a la hora de decidir en qué fondo mutuo invertir. Usualmente las políticas de inversión deben estar publicadas en la página de cada administradora de fondos. Entonces, de repente ahí pueden ahondar para ver cuál es el límite máximo por fondo mutuo para ciertos grupos empresariales.
El fondo mutuo para todos es muy similar al ahorro programado, en donde la idea es que puedas realizar aportes pequeños mensualmente y de esta manera juntar un capital más grande a medida que pasa el tiempo. Es una excelente herramienta para iniciar con los fondos mutuos y también para empezar a tener el hábito del ahorro, porque a veces cuesta decidirnos y tener ese hábito, ¿verdad? Pedro, un trámite para depositar en el Fondo de Crecimiento, Fondo Mutuo para Todos sería registrarte en estos fondos como cliente. Puedes contactarnos si te interesa, si aún no sos cliente, pero una vez que se tengan cuenta o que sean clientes en cada fondo mutuo, ya pueden ir depositando sus inversiones sin problema. Sí, en los fondos mutuos para todos el mínimo de inversión es 300.000, pero ahí se puede variar el monto de los aportes cuando quieran. O sea, algunos meses 300.000, otro mes 10 millones, otro mes 500.000, o sea, el monto que puedan aportar. Ahí mis compañeros ya les facilitó los links del simulador, del perfil del inversionista y bueno, ahí esa página ya directamente les puede loguear a lo que sería nuestra información de las herramientas. Evelyn, desde 300.000 o desde 1 millón de guaraníes ya se puede empezar a invertir en fondos mutuos. En cuanto al fondo mutuo para todos, no invierte en acciones y sería un perfil de riesgo moderado. Las cuotas partes se valorizan diariamente en los fondos mutuos porque todos los días se reciben inversiones, se reciben solicitudes de retiros, entonces en base a eso se van haciendo las compras de títulos, la venta de títulos, entonces todos los días el fondo mutuo tiene una ganancia. Puede también tener un día de pérdida, pero acá en Paraguay la verdad que los fondos mutuos son bastante conservadores, casi muy difícil que tenga un día de pérdida, por así decir. Entonces, diariamente ya existe esa valorización de cuotas. Y usualmente, si invierten en un fondo mutuo, ustedes tienen acceso a una aplicación en el celular, a un acceso a la web, así como los bancos nos dan acceso a visualizar nuestro dinero. Nosotros también le damos ese acceso para dar seguimiento a sus inversiones. Entonces, a través de los fondos mutuos pueden ver cómo todos los días va aumentando el saldo de la cuenta. En el fondo mutuo disponible se puede invertir a partir de 1 millón de guaraníes y luego, o sea, esa es la inversión mínima inicial. Después ya pueden cargar la cuenta a partir de 100.000 guaraníes incluso. Fondo disponible no tiene costo por hacer inversiones ni costos por hacer retiros. Todos los fondos mutuos tienen interés compuesto. Es así. Los premios por volumen que tienen los fondos disponibles son más para cuentas corporativas, en guaraníes a partir de 1.000 millones de guaraníes y en dólares a partir de 200.000 dólares. Sí, en el fondo mutuo para todos, el mínimo de inversión mensual es de 300.000, menos que 300.000 no se puede depositar. Entonces, lo ideal sería juntar los 300 y ahí enviar de una sola vez. Entonces, una vez que ya tengas los 300.000 a tu cuenta. La apertura de cuenta, en los fondos disponibles en el fondo de crecimiento no tiene costo. En el fondo mutuo para todos sí tiene un costo de 300.000 guaraníes. ¿Existe un límite máximo de inversión? No, no existe, pero los límites muchas veces nos ponen los ingresos que tengamos, ¿verdad? Hay veces que dependiendo de cada perfil hay un límite y si pasa de ese límite, ya les pedimos más documentación para declarar el origen de fondos, pero si tienen todo que eso no hay problema, ahora pueden invertir el monto que sea. No hay plazos mínimos para retirar la inversión, Dora.
Cuando uno necesite el dinero de los fondos mutuos puede retirar, no hay plazos mínimos ni máximos. Sí hay fondos que de repente cobran una cierta penalización por retirar antes de cierto plazo específico, así que habría que ver ahí los distintos tipos de fondos que existen para ver cuál es el que va a tu objetivo actual de inversión. El rendimiento objetivo de los fondos mutuos no es fijo, como les dije, eso puede variar de acuerdo a las condiciones del mercado. Y es muy difícil de calcular los intereses que van a ser generados dentro de los fondos mutuos diariamente. Sí se puede hacer la proyección, como les mostré, en base a ese rendimiento objetivo, pero los rendimientos diarios de los fondos mutuos fluctúan por este tipo de operaciones que les dije, que todos los días varía el rendimiento de la cuenta. Las inversiones en los fondos mutuos se realizan a través de transferencias bancarias, no trabajamos con efectivo. Entonces, el titular de la cuenta del fondo mutuo debe transferir desde una cuenta bancaria que esté a su nombre a la cuenta bancaria del fondo mutuo. Nosotros le proveemos una cuenta bancaria para que vaya haciendo el depósito a cada fondo mutuo y luego el inversionista notifica que hizo una inversión. Sí, con 600.000 ya se puede empezar con el fondo mutuo para todos, así mismo. Sí, el Fondo Mutuo para Todos tiene un costo mínimo de ingreso de 300.000 guaraníes y luego la primera cuota, o sea, los aportes mínimos mensuales son de 300.000 guaraníes. Entonces yo puedo iniciar este mes con mi pago de ingreso y el mes que viene con mi primer aporte al Fondo Mutuo y listo, no es necesario que este mes sí o sí empiece con 600.000 guaraníes. La penalización por retiro, por rescate antes de tiempo, o antes de un plazo específico, se calcula sobre el monto a retirar. Si yo tengo en mi cuenta 15 millones y quiero retirar solo 5 millones, retiro esos 5 millones y sobre esos 5 millones se me cobra el costo por retiro que corresponda. Los que tienen, los tipos de fondos mutuos que tienen mayor rendimiento usualmente son los de horizonte de inversión a mediano o largo plazo. Que en caso de CADIEM son los fondos mutuos crecimiento y fondo mutuo para todos, porque los fondos disponibles ya son para inversión a corto plazo, o sea, están prácticamente a la vista el dinero, ¿verdad? Valor cuota al cierre sería el valor de la cuota al cierre de X periodo. O sea, si yo quiero saber cuál fue el valor de la cuota al cierre de agosto de tal fondo, entonces eso significa valor cuota al cierre. El fondo crecimiento realmente tiene una inversión mínima inicial de 10 millones de guaraníes y después se puede ir cargando la cuenta a partir de 5 millones de guaraníes. O sea, el simulador que les mostré es una proyección, no necesariamente el mínimo tiene que ser sí o sí ese monto de 50 millones, puede variar, sin problema teniendo en cuenta que esos mínimos que les comenté. El porcentaje fijo es por retirar anticipadamente. Hay ciertos estándares que se define con cada fondo mutuo. Por ejemplo, en este fondo mutuo voy a tener una penalización de 1% si retiro antes del segundo año. Entonces, a eso me refiero con rendimiento con porcentaje fijo. Ese porcentaje es por el retiro anticipado. El rendimiento que no es fijo, que puede variar, es el rendimiento que va a tener mi inversión dentro del fondo mutuo. O sea, a eso me refería. Los requisitos para abrir una cuenta en fondos mutuos.
Básicamente nosotros ya tenemos apertura de cuenta totalmente digital a través del celular o de la computadora. Completan una ficha de registro con sus datos, presentan una foto de su cédula, presentan sus últimos tres comprobantes de ingreso y listo. Luego se les pasa las indicaciones para que se registren en la app de Cadiem o en la web y tengan acceso a sus inversiones y ahí ya pueden iniciar con las inversiones. Ok. Bueno, entonces, como ya les dije, muchas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Espero que la información le haya sido útil y bueno, si quieren mirar este u otros seminarios, ya como les comenté, pueden ingresar en nuestra página y hay una sección que se llama Academy y ahí tienen acceso a todos los videos. Muchísimas gracias a todos.